Hola a todos mis queridos hermanos, continuamos con el capítulo 5 de la historia de un alma de Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús. Vamos a iniciar, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y continuar pues con esta lectura, hermanos, compartirla con algún amigo, ¿por qué no? Vamos a iniciar. La gracia de Noel, cuidado de las almas, primera conquista, dulce intimidad con su hermana Celina. Ella obtiene de su padre el permiso de entrar al Carmelo a la edad de 15 años. Rechazo del superior. Ella se refiere a su reverendo Hugonín, obispo de Bayeux. Si el cielo me llenaba de gracias, yo estaba lejos de merecerlas. Yo tenía constantemente un vivo deseo de practicar la virtud, pero había imperfecciones que se mezclaban con mis actos. Mi extrema sensibilidad me volvía realmente insoportable. Todas las formas en las que razonaban eran inútiles. Yo no podía corregir ese defecto. ¿Cómo entonces me atrevía yo a esperar mi pronta entrada al Carmelo? Un pequeño milagro era necesario para hacerme crecer en un momento. Y ese milagro tan deseado, el buen Dios lo hizo un inolvidable 25 de diciembre de 1886. En esa fiesta de Navidad, en esa noche bendecida, Jesús, el dulce niño de una hora, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. Al hacerse débil y pequeño por mi amor, Él me volvió fuerte, valiente. Él me llevó en sus brazos, y desde ese momento yo pasaba de victoria en victoria, comenzando, por así decir, por una carrera de gigante. La fuente de mis lágrimas fue sellada y muy rara y difícilmente volvió a abrirse. Yo le diré ahora, mi madre, en cuáles circunstancias yo recibí esta gracia inestimable de mi conversión completa. Llegando a los pequeños matorrales, luego de la misa de medianoche, yo sabía encontrar en la chimenea, como en los días de mi infancia, mis zapatos llenos de dulces. Lo que prueba que hasta ese momento mis hermanas me trataban como un bebé pequeño. Mi padre amaba ver mi felicidad, escuchar mis gritos de alegría cuando yo sacaba cada sorpresa de los zapatos encantados, y su alegría aumentaba aún más mi placer. Pero la hora llegó, la hora en la que Jesús quería liberarme de los defectos de la infancia y quitarme las alegrías inocentes. Él permitió que mi padre, contra su costumbre de consentirme bajo toda circunstancia, sintiera aburrimiento. Al subir a mi habitación, yo lo escuché pronunciar estas palabras que penetraron el corazón. Para una hija grande como Teresa, esa es una sorpresa muy infantil. Espero que este será el último año. Celina sabía que yo era extremadamente sensible y me dijo en voz baja: «No bajes aún, espera un poco. Llorarías demasiado al ver las sorpresas enfrente de papá». Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Reprimiendo mis lágrimas, yo bajé rápidamente al comedor y, comprimiendo los latidos de mi corazón, yo tomé los zapatos, pretendiendo estar feliz como una reina. Papá reía, no parecía haber ninguna señal de irritación, y Celina sentía que estaba en un sueño. Afortunadamente, se trataba de la dulce realidad. La pequeña Teresa acababa de reencontrar para siempre su fuerza de alma, que había perdido a la edad de 4 años y medio. En esta noche luminosa comenzó entonces el tercer periodo de mi vida, el más bello de todos, aquel que estuvo lleno de gracias del cielo más que todos los demás. En un momento, la obra que yo no había podido hacer durante muchos años, Jesús la logró contentándose de mi buena voluntad. Como los apóstoles yo podía decir:
Señor, yo he pescado toda la noche sin tomar nada. Él fue más misericordioso conmigo que con sus discípulos. Jesús tomó él mismo la red, la arrojó y la sacó llena de peces. Él hizo de mí una pescadora de almas. La caridad entró en mi corazón con la necesidad de olvidarme de mí misma para siempre. Y desde entonces fui feliz. Un domingo, cerrado mi libro al final de la misa, una fotografía que representaba a nuestro Señor en la cruz se deslizó un poco fuera de las páginas, pero solo me dejaba ver una de sus manos divinas agujerada y ensangrentada. Yo experimenté entonces un sentimiento nuevo, inefable. Mi corazón se partió del dolor a la vista de esa sangre preciosa que caía en la tierra sin que nadie se apurara a recogerla. Y decidí mantenerme continuamente a los pies de la cruz para recibir el divino rocío de la salvación y repartirla más adelante en las almas. Después de ese día, el grito de Jesús moribundo, «Tengo sed», resonaba a cada momento en mi corazón y encendía en él un ardor desconocido y muy vivo. Yo quería darle a beber a mi muy amado. Yo me sentía devorada, yo misma, de la sed de las almas, y yo quería a todo precio sacar a los pecadores de las flamas eternas. Con el fin de reconocer lo bien que hacía mi trabajo, el buen maestro me mostró que mis deseos le agradaban. Yo escuché que hablaron de un gran criminal con el nombre de Pranzini, condenado a muerte por asesinatos terribles y de los cuales se temía que sufriría una condena eterna. Yo quería evitar ese último e irremediable mal. Para lograrlo, yo empleé todos los medios espirituales que podía haber, y sabiendo que yo no podía sola, ofrecí como pago los méritos infinitos de nuestro Señor y los tesoros de la Santa Iglesia. ¿Hace falta decirlo? Yo sentía en el fondo de mi corazón la certeza de estar satisfecha. Pero para darme fuerzas para continuar hacia la conquista de las almas, yo hice esta plegaria ingenua. Dios mío, yo estoy muy segura de que usted perdonará los males de Pranzini. Yo lo creería aún si él no se confesase y no mostrara ninguna señal de remordimiento. Tanto así tengo confianza en su misericordia infinita. Pero es mi primer pecador. Por eso, yo le pido solamente una señal de arrepentimiento por mi simple consuelo. Mi plegaria fue cumplida en la carta. Nunca mi padre nos dejó leer de los periódicos. Sin embargo, yo no creía haber desobedecido al ver las páginas que hablaban de Pranzini. Al día siguiente de su ejecución, yo abrí con ansias el periódico. La cruz. ¿Y qué es lo que veo? Ah, mis lágrimas traicionaron mi emoción y tuve que huir. Pranzini, sin confesión, sin absolución, se había montado en el patíbulo. Los verdugos lo llevaban hacia la báscula mortal cuando, conmovido por una inspiración repentina, él se regresó. Agarra un crucifijo que le estaba mostrando un padre y besa 3 veces sus heridas sagradas. Se me había mostrado entonces la señal que había pedido, y esa señal fue muy dulce para mí. ¿No fue delante de las heridas de Jesús, viendo cómo se derramaba su sangre divina, que la sed de las almas había penetrado en mi corazón? Yo quería darles de beber esa sangre inmaculada, con el fin de purificar su suciedad, y los labios de mi primer niño fueron a posarse en las heridas divinas. ¡Qué respuesta tan inefable! Ah, desde esta gracia única, mi deseo de salvar las almas creció cada día. Me parecía poder escuchar a Jesús decirme en voz baja como a la samaritana, «Dame de beber».
Era un verdadero intercambio de amor. A las almas a las que vertía la sangre de Jesús, a Jesús le ofrecía esas mismas almas refrescadas por el rocío del Calvario. Así, yo pensé calmarlo, pero mientras más le daba para beber, la sed de mi pobre pequeña alma aumentaba más, y yo recibía esta sed ardiente como la recompensa más deliciosa. En poco tiempo, el buen Dios me había llevado más allá del círculo angosto en el que vivía. El gran paso fue dado, pero desafortunadamente me faltaba aún recorrer un largo camino. Libre de sus escrúpulos, de su sensibilidad excesiva, mi mente se desarrolló. Yo siempre había amado a lo grande, lo bello. En esa época, yo fui tomada por un deseo extremo de saber. Sintiendo que las lecciones de mi maestra no eran suficientes, yo me ponía a aprender sola sobre ciencias especiales. Y de esta forma, adquirí más conocimiento solo en algunos meses que durante todos mis años de estudio. Ah, esta forma de trabajar no era vanidad y aflicción mental. Con mi naturaleza ardiente, me encontré en el momento más peligroso de la vida, pero el Señor me ha hecho considerar lo que dice Ezequiel en sus profecías. Él vio que el tiempo me había llegado para que fuese amado. Él ha hecho una alianza conmigo, y yo me volví suya. Él ha extendido su manto sobre mí, y Él me ha cubierto en los perfumes preciosos. Él me vistió con vestidos brillantes, dándome collares y perfumes por ningún costo. Él me alimentó con la harina más pura, miel y aceite en abundancia. Entonces me volví bella para sus ojos, y Él ha hecho de mí una reina poderosa. Sí, Jesús hizo todo eso por mí. Yo podría retomar cada palabra de este fragmento y mostrar que se realizó por mí. Pero las gracias que se ha devuelto de lo más alto ya son pruebas suficientes. Yo voy entonces a hablar solamente de la comida que el Maestro Divino me ha dado en abundancia. Desde hace tiempo, yo mantenía mi vida espiritual con la harina más pura que estaba en la imitación. Era el único libro que me hacía bien, porque yo no había descubierto los tesoros escondidos en el Santo Evangelio. Ese pequeño libro estaba conmigo todo el tiempo. En la familia nos divertíamos mucho con él, y a menudo mi tía lo abría en cualquier página y me hacía recitar el capítulo en el que cayera. Cuando tenía 14 años, con mi deseo de ciencia, el buen Dios encontró que era necesario que uniera la harina más pura, la miel y el aceite en abundancia. Esa miel y ese aceite, Él me los hizo probar en las conferencias del señor Abad Arminijón, en el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. La lectura de esta obra se esparció en mi alma en una felicidad que no es de la tierra. Yo presentía ya lo que Dios reserva a aquellos que lo aman, y viendo esas recompensas eternas tan desproporcionales con los ligeros sacrificios de esta vida, yo quería amar a Jesús con pasión, darle 1000 muestras de cariño mientras aún pudiera. Celina se volvió, sobre todo después de Navidad, la confidente íntima de mis pensamientos. Jesús, que quería hacernos avanzar juntas, hizo en nuestros corazones una unión más fuerte que la sangre. Él hizo que nos volviésemos hermanas del alma. Al darnos cuenta de las palabras de nuestro Padre San Juan de la Cruz en su cántico espiritual. Al seguir sus caminos, oh mi muy amada, las niñas recorren ligeramente el camino. El roce de la chispa, el vino condimentado, les hacen producir aspiraciones perfumadas divinamente. Sí, era muy ligeramente que nosotros seguimos el camino de Jesús. Las chispas brillantes sembradas por Él en nuestras almas,
El vino delicioso y fuerte que Él nos dio a tomar hacía desaparecer en nuestros ojos las cosas pasajeras de aquí abajo, y de nuestros labios salían aspiraciones llenas de amor. Con qué dulzura recuerdo nuestras conversaciones de esos momentos. Cada noche, en el mirador, nosotros poníamos nuestras miradas en el cielo profundo lleno de estrellas de oro. Me parecía que ya recibíamos gracias muy grandes, como lo dice la imitación. Dios se comunica a veces a través de un esplendor vivo, o bien dulce y disimuladamente en un velo bajo las sombras o figuras. Así, Él decidía manifestarse a nuestros corazones. Pero ¿cómo es que ese velo era transparente y ligero? No hubiera sido posible dudar. Ya la fe y la esperanza dejaban nuestras almas. El amor nos hacía encontrar en la tierra a aquel que nosotros buscábamos. Luego de encontrarlo solo, Él nos había dado un beso para que en el futuro nadie pudiera menospreciarnos. Esas impresiones no debían quedarse ahí. La práctica de la virtud se volvió dulce y natural. Al principio, mi cara traicionaba el combate, pero poco a poco, renunciar me parecía fácil, aún en el primer momento. Jesús lo ha dicho: a aquel que posee se le dará más y estará en la abundancia. Por la gracia recibida fielmente, Él me daba muchas otras. Él se dio Él mismo a mí en la Santa Comunión, más seguido de lo que yo me hubiese atrevido a esperar. Yo había tomado como regla hacer muy fielmente todas las comuniones permitidas por mi confesor, sin pedirle nunca que aumente la cantidad posible. Hoy yo lo haría de otra forma, porque yo estoy segura de que un alma debe decir a su director lo que siente para recibir a su Dios. No es para quedarse en el copón de oro por lo que Él baja todos los días del cielo, sino con el fin de encontrar otro cielo, el cielo de nuestra alma, donde Él toma sus delicias. Jesús, que veía mi deseo, inspiró entonces a mi confesor a permitirme más comuniones por semana, y esa autorización, viniendo directamente de Él, me llenó de alegría. En ese tiempo yo no me atrevía a decir nada sobre mis sentimientos más profundos. La vía por la cual yo caminaba estaba muy derecha, muy iluminada, que yo no sentía la necesidad de otro guía que no fuese Jesús. Yo comparaba a los directores con los espejos fieles que reflejaban a nuestro Señor en las almas. Y yo pensaba que para mí el buen Dios no sirve de intermediario, sino que actuaba directamente. Cuando un jardinero cuida mucho una fruta que él quiere que madure antes de la temporada, él no lo hace para dejarla suspendida en el árbol. Es con el fin de presentarla en una tabla muy bien servida. En un sentido parecido, Jesús otorga sus gracias a su pequeña flor. Él quería hacer explotar en mí su misericordia. Mi Padre, yo lo bendigo de los que usted tiene escondido a los sabios y a los prudentes, por revelarlas a los más pequeños. Porque yo era pequeña y débil, Él se bajó hacia mí y me dijo dulcemente los secretos de su amor. Como lo dijo el santo Juan de la Cruz en su Cántico del Alma. Yo no tenía ni una luz ni guía, sino la que en mi corazón ardía. A cuestas me guiaba, con más seguridad que la del mediodía, al lugar en el que me esperaba, quien yo bien me sabía. Ese lugar era el Carmelo, pero antes de descansar en la sombra de aquel que yo deseaba, yo debía pasar por muchas pruebas. Y aunque la llamada divina se volvía tan urgente que me hubiera hecho falta atravesar llamas, yo me hubiera lanzado para responderle a nuestro Señor. Solo mi hermana Inés de Jesús
me animó a seguir mi vocación. María pensó que yo era muy joven, y usted, mi madre muy amada, trató también de disminuir mi ardor. Desde el comienzo, yo no encontré obstáculos. Por otro lado, yo no me atrevía a decirle nada a Celina, y ese silencio me hacía sufrir mucho. Se me hacía muy difícil esconderle algo. Muy pronto, sin embargo, esta hermana querida supo de mi determinación, y en vez de intentar desviarme, ella aceptó el sacrificio con un coraje admirable. Porque ella quería ser religiosa, ella habría tenido que irse de primera. Pero como antes los martirios dieron alegremente el beso de despedida a sus hermanos, elegidos de primeros, para combatir en la arena. Así me dejó alejarme ella, tomando la misma posición que tomaría yo si se tratara de ella. Por parte de Celina yo no tenía nada que temer, pero yo no sabía cómo anunciarle mis proyectos a mi padre. ¿Cómo hablarle de que dejaría a su reina cuando él acababa de sacrificar a sus 2 hijas mayores? Además, este año nosotros lo habíamos visto enfermo de un ataque de parálisis muy serio, del cual se recuperó pronto, es verdad, pero que no dejaba de inquietarnos por lo que pasaría en el futuro. Ah, cuántas luchas íntimas no he debido pasar antes de hablar. Sin embargo, debía decirme, yo iba a tener 14 años y medio. Solo 6 meses nos separaban de la bella noche de Navidad, y yo estaba decidida de entrar al Carmelo a la hora misma en la que el año anterior yo había recibido mi gracia de conversión. Para estar más segura, escogí la fiesta de Pentecostés. Todo el día yo pedía las luces del Espíritu Santo, suplicando a los apóstoles que recen por mí, que me inspiren las palabras que yo iba a tener que decir. ¿No eran ellos de hecho quienes debían ayudar a la niña tímida que Dios tenía planeado que se convirtiera en el apóstol de los apóstoles por la plegaria y el sacrificio? En la tarde, regresando de las vísperas, yo encontré la oportunidad deseada. Mi padre se había ido a sentarse en el jardín, y ahí, con las manos juntas, él contemplaba las maravillas de la naturaleza. El atardecer doraba con sus últimos destellos la cima de los grandes árboles, y los pequeños pájaros piaban la plegaria de la noche. Su bella cara tenía una expresión celestial. Yo sentía que la paz inundaba su corazón. Sin decir ni una sola palabra, yo fui a sentarme a su lado, ya con los ojos mojados por las lágrimas. Él me miró con una ternura indescriptible, apoyó mi cabeza contra su corazón y me dijo: ¿Qué tienes, mi pequeña reina? Dímelo. Entonces, mientras se levantaba como para disimular su propia emoción, él caminó lentamente, apretándome siempre contra su corazón. A través de las lágrimas, yo hablaba del Carmelo, de mis deseos de entrar pronto. Entonces él lloró. Sin embargo, él no me dijo nada que pudiera hacerme cambiar de opinión. Él lo que hizo fue simplemente querer hacerme dar cuenta de que yo aún era muy joven para tomar una decisión tan seria. Y como yo insistía, defendía mi causa y mi incomparable padre con su naturaleza derecha y generosa, fue convencido. Nosotros continuamos nuestra caminada un largo tiempo. Mi corazón estaba aliviado. Papá dejó de llorar. Él me habló como un santo. Mientras se apoyaba en un muro no tan alto, él me mostró pequeñas flores blancas que parecían unos lirios en miniatura. Y tomando una de esas flores, él me la dio, explicándome con qué cuidado el Señor la había hecho abrirse y conservarse hasta ese día. Yo quería escuchar mi historia y el parecido era tan impresionante entre la pequeña flor y la pequeña Teresa. Yo recibí esta florecita como una reliquia y vi que queriendo acogerla,
Mi padre había quitado todas las raíces sin romperlas. Ella parecía estar destinada a vivir aún en otra tierra más fértil. Esta misma acción, papá acababa de hacerla por mí, al permitirme que me vaya, para ir a la montaña del Carmelo, el dulce valle testigo de mis primeros pasos en la vida. Yo pegué mi pequeña flor blanca en una imagen de Nuestra Señora de las Victorias. La Virgen le sonrió y el pequeño Jesús parece tenerla en su mano. En ese momento en el que ella es aún solamente el tallo, se rompió muy cerca de la raíz. El buen Dios, sin duda, quiere decirme por ahí que Él romperá pronto los lazos de su pequeña flor y no dejará que se marchite en la tierra. Luego de haber obtenido el consentimiento de mi padre, yo sentí que podía irme sin miedo al Carmelo. Desafortunadamente, mi tío, luego de haberse enterado de mis deseos, dijo que yo quisiera entrar a la edad de 15 años no le parecía para nada prudente. Él decía que sería hacerle daño a la religión dejar que una niña enfrentara tal vida. Él agregó que él iba a oponerse rotundamente lo más que pudiera y que a menos que ocurriera un milagro, él no cambiaría de parecer. Yo me di cuenta de que todos sus argumentos carecían de fundamento y yo me retiré con el corazón sumergido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la plegaria. Yo suplicaba a Jesús que hiciera el milagro de que él hablaba, pues de esa forma yo podría responder a su llamado. Un tiempo significantemente largo pasó, pero supe más tarde que al contrario, él no se preocupaba mucho por mí. Antes de hacer relucir en mi alma un rayo de desespero, el Señor quiso enviarme otro martirio muy doloroso que duró 3 días. Oh, nunca he entendido tan bien la pena amarga de la Santa Virgen y del Santo José, buscando a través de las calles de Jerusalén al divino niño Jesús. Yo me encontré en un desierto horrible, o más bien, mi alma parecía una lancha frágil, sin piloto, a la merced del oleaje tormentoso. Yo lo sé. Jesús estaba ahí, durmiendo en mi lancha. Pero, ¿cómo verlo en medio de una noche tan sombría? Si la tormenta había estallado abiertamente, un rayo hubiera podido dejar un rastro en mis nubes. Sin duda, es una luz como la de los rayos. Sin embargo, en su claridad, yo hubiera percibido un instante al muy amado de mi corazón. Pero no, era de noche, la noche profunda, el desamparo total, una muerte verdadera. Como el divino Maestro en el jardín de la agonía, yo me sentía sola, sin encontrar un consuelo ni del lado de la tierra ni del lado de los cielos. La naturaleza parecía formar parte de mi tristeza amarga. Durante estos 3 días, el sol no mostró ni uno solo de sus rayos, y la lluvia cayó por torrentes. Yo, entonces, me di cuenta de que en todas las circunstancias de mi vida, la naturaleza era el reflejo de mi alma. Cuando yo lloraba, el cielo lloraba conmigo, y cuando yo sentía placer, el firmamento no se encontraba oscurecido por ninguna nube. En el 4.º día, que resultó ser un sábado, yo fui a ver a mi tío. Mi sorpresa fue muy grande al ver que había cambiado de parecer. Primero, sin que yo le hubiese mostrado deseo de hacerlo, él me hizo entrar en su despacho. Después, comenzando por reprocharme dulcemente mi manera de ser, un poco molesto con él me dijo que el milagro del que él había hablado ya no era necesario, que habiéndole pedido al buen Dios darle una simple inclinación de corazón, él la acababa de obtener. Ya yo no lo reconocía. Él me besó con el cariño de un padre, agregando con un tono muy alegre: «Ve en paz, mi querida niña. Tú eres una pequeña flor privilegiada que el Señor quiere acoger, y yo no me opondré».
Con qué alegría yo retomé el camino a los pequeños matorrales, bajo el bello cielo en el cual no había ni una sola nube. En mi alma también había cesado la noche. Jesús, despertándose, me había devuelto la alegría. Yo ya no escuchaba más el ruido de las olas. En vez del viento de la prueba, una brisa ligera movía mi velo y yo pensaba que estaba en el puerto. Desgraciadamente, más de una tormenta debía aún manifestarse, haciéndome temer a algunas horas de alejarme sin regreso de la costa que deseaba tanto. Luego de haber obtenido el consentimiento de mi tío, yo aprendí por usted, mi madre venerada, que el señor superior del Carmelo no me permitía entrar antes de la edad de 21 años. Nadie había pensado en esta oposición, la más grave, la más invencible de todas. Sin embargo, sin perder los ánimos, yo misma fui con mi padre a exponerle mis deseos. Él me recibió muy fríamente y nada pudo cambiar su posición. Nosotros lo dejamos entonces luego de escuchar un no muy firme. También dijo él: yo soy solo el delegado del monseñor, y si éste quiere permitirle la entrada, yo no tengo nada que decir. Salí de la rectoría triste hasta las lágrimas. Gracias a Dios estaba escondida bajo el paraguas porque nos encontramos bajo una lluvia torrencial con unas grandes nubes que también cargaban la gran pena de mi alma. Papá no sabía cómo consolarme. Él me prometió llevarme a Bayeux si yo lo quería, y acepté. Muchas cosas pasaron antes de que se nos fuera posible lograr completar ese viaje. Por fuera, mi vida parecía ser la misma. Yo estudiaba y sobre todo yo crecía en el amor del buen Dios. Yo tenía a veces cosas que me impulsaban, transportes verdaderos. Una noche, sin saber cómo decirle a Jesús que yo lo amaba y cuánto deseaba que Él fuera servido y glorificado en todos lados, yo pensé con dolor que no llegaría una sola muestra de amor a los abismos del infierno. Entonces yo me dije que de corazón yo aceptaría sumergirme en ese lugar de tormentos y blasfemias para que Él fuese amado eternamente. Eso no podría glorificarlo, ya que Él solo desea la felicidad. Pero cuando se ama, se siente el deseo de decirlo 1000 veces. Si yo hablara así, sería porque el cielo alimentaba mi deseo. Pero entonces el cielo mío no era otro que el amor, y yo sentía en mi ardor que nada podría despegarme del objeto divino que me había maravillado. Hacia esta época, nuestro Señor me consoló al dejarme ver desde cerca unas almas de niños. Todo sucedió bajo las siguientes circunstancias. Durante la enfermedad de una pobre madre de familia, yo me ocupaba de cuidar mucho a sus 2 niñas pequeñas, de las cuales la mayor no tenía ni 6 años. Era un verdadero placer para mí ver con qué candidez ellas le creían fielmente todo lo que yo les decía. Hace falta que el santo bautismo deposite en las almas un germen muy lleno de virtudes teologales para que desde la infancia la esperanza de los bienes futuros sea suficiente para hacer aceptar los sacrificios. Cuando yo quería ver a mis 2 niñas pequeñas conciliadas entre ellas, en lugar de prometerles juguetes o bombones, yo les hablaba de recompensas eternas que el pequeño Jesús dará a los niños sabios. La mayor, en la cual se empezaba a desarrollar la razón, me miraba con una expresión de felicidad viva y me hacía 1000 preguntas encantadoras con entusiasmo y ganas de siempre darle algo a su hermana, agregando que nunca en su vida ella olvidaría las lecciones de la gran muchacha. Es así como ella me llamaba. Considerando lo inocente de sus almas, yo las comparaba con una cera blanda sobre la cual se puede tallar una huella, la del mal, desafortunadamente como la del bien. Y yo entendí la palabra de Jesús. Sería mejor ser botado al mar que escandalizar a uno solo de sus niños pequeños. Ah,
Las almas llegarían a una alta santidad si desde el principio ellas fueran bien dirigidas. Yo lo sé. Dios no necesita de nadie para cumplir su obra de santificación. Pero como Él permitía a un hábil jardinero levantar plantas delicadas y raras, dándole todo lo que se le es necesario, sin tener que hacerlo Él mismo, así quiere Él ser ayudado en su divina cultura de almas. ¿Qué pasaría si un agricultor no muy hábil no injertara sus árboles? Si él no supiera reconocer el origen de cada uno y quisiera hacer crecer, por ejemplo, unas rosas en un melocotonero. Eso me hace pensar en antes, entre mis pájaros. Yo tenía un canario que cantaba con mucho gusto. Yo tenía también un pequeño pájaro al que le daba cuidados que no le daba a los demás, pues lo adopté apenas salió de su nido. Ese pobre pequeño prisionero, privado de lecciones de música de sus padres y sin haber escuchado desde la mañana hasta la noche las maravillosas voltoretas del canario, quiso imitarlo un día. Difícil hazaña para un pajarito. Era encantador ver los esfuerzos de ese pobre pequeño, a cuya dulce voz se le hizo difícil afinarse con las notas vibrantes de su maestro. Él logró, sin embargo, para mi sorpresa, a cantar exactamente de la misma forma que el canario. Oh, mi madre, usted sabe quién me enseñó a cantar desde la infancia. Usted sabe cuáles voces me maravillaron. Y ahora espero un día, a pesar de mi debilidad, volver a decir eternamente el cántico de amor que escuché muchas veces aquí abajo en notas armoniosas. Pero, ¿dónde estoy? Esas reflexiones me llevaron muy lejos. Retomo rápido el cuento de mi vocación. El 31 de octubre de 1887 me fui a Bayeux, sola con mi padre, con el corazón lleno de esperanza, pero también emocionada porque me iba a presentar frente al obispado. Por la primera vez en mi vida, yo debía ir a hacer una visita sin estar acompañada por mis hermanas. Y esta visita era un obispo. Yo, que no había jamás necesitado hablar para responder a las preguntas que me hicieran, yo debía explicar y desarrollar una respuesta que respaldara mi solicitud de entrar al Carmelo, con el fin de dar pruebas sólidas de mi vocación. ¿Cómo me costó superar mi timidez en ese momento? Oh, es verdad que nunca el amor no encuentra una imposibilidad, porque él se cree todo posible y todo permitido. Estaba bien, de hecho, solo el amor de Jesús que podía hacerme desafiar esas dificultades y las que siguieron. Porque yo debía comprar mi felicidad con grandes pruebas. Hoy, sin duda, yo encuentro haberlas pagado un poco caro y yo estaría lista a soportar penas 1000 veces más amargas para obtenerlo, si no lo habría logrado aún. Las cataratas del cielo parecían estar abiertas cuando llegamos al obispado. El señor abad Reveroni, vicario general, que había sido él mismo quien determinó la fecha del viaje, se mostró muy amable, aunque un poco sorprendido. Al ver lágrimas en mis ojos, me dijo: «Ah, yo veo unos diamantes. No hace falta mostrarlos al monseñor». Nosotros atravesamos entonces unos salones grandes, donde me preguntaba lo que yo iba a atreverme a decir. El monseñor estaba dando una caminata en ese momento en una galería, con 2 sacerdotes. Yo vi al señor gran vicario intercambiar algunas palabras con él y regresar con él al apartamento donde nosotros esperábamos. Allá, 2 enormes hojas estaban enfrente de la chimenea, donde chispeaba un fuego ardiente. Al ver al monseñor entrar, mi padre se arrodilló cerca de mí para recibir su bendición. Luego su grandeza nos hizo sentarnos. El señor Reveroni me indicó la silla del medio. Yo me disculpé educadamente. Él insistió, diciéndome que me sentara si era capaz de obedecer.
Inmediatamente me disculpé sin pensarlo y tuve la confusión de verlo tomar una silla. Mientras me encontraba clavada en una silla monumental donde 4 como yo hubieran podido sentarse cómodamente, más que yo, porque yo estaba lejos de estarlo. Yo esperaba que mi padre hablara, pero él me pidió explicar la razón de nuestra visita. Yo lo hice de la forma más elocuente posible, entendiendo muy bien que una sola palabra del superior me hubiera servido más que mis explicaciones. Desafortunadamente, su oposición no alegaba a mi favor. El monseñor me preguntó si yo deseaba entrar en el Carmelo desde hace tiempo. Oh, sí, monseñor, desde hace mucho tiempo. Veamos, dijo mientras reía. Señor Reveroni, no pueden haber pasado 15 años de eso. Es verdad, le respondí, pero no hay muchos años a quitar, porque yo deseé entregarme al buen Dios desde la edad de 3 años. El monseñor, creyendo agradarle a mi padre, intenta hacerme entender que yo debía quedarme un poco más de tiempo cerca de él. ¿Cuál fue la sorpresa de su grandeza al ver que mi papá tomó mi lado? Agregando lleno de bondad que debíamos ir a Roma con el peregrinaje diocesano y que yo no duraría en hablar con el Santo Padre si yo obtenía luego el permiso solicitado. Sin embargo, se me exigió una entrevista con el superior antes de tomar alguna decisión. Yo no podía escuchar nada que me diera más pena porque yo notaba su oposición formal y marcada. También, sin tomar en cuenta la recomendación del señor Abad Reveroni, yo hice más que mostrar unos diamantes al monseñor. Yo se los doné. Yo vi que él estaba conmovido. Él me acarició como parecía que ningún otro niño lo hubiese recibido antes de él. No todo está perdido, mi pequeña querida, me dice él, pero estoy contento de que harás el viaje a Roma con tu buen padre. Usted afirmará de esta forma su vocación. En vez de llorar, yo debería sentirme bien. A propósito, la semana que viene yo voy a ir a Lisieux. Yo hablaré de usted al señor superior y ciertamente usted recibirá mi respuesta en Italia. Su grandeza nos llevó luego hasta el jardín. Mi padre mostró mucho interés al contarle que esa misma mañana, para parecer un poco mayor, yo me había recogido el cabello. Eso no lo perdí. Hoy lo sé. El monseñor no le habla a nadie de su niña pequeña sin contarle la historia del cabello. Yo hubiese preferido, lo admito, que esa revelación no se hubiese hecho. El señor gran vicario nos acompañó hasta la puerta, diciendo que nunca había sucedido antes una cosa parecida. Un padre muy deseoso de darle su hija a Dios, más de lo que el niño quería ofrecerse a sí mismo. Hizo falta entonces retomar el camino a Lisieux sin ninguna propuesta favorable. Me parecía que mi futuro estaba roto para siempre, mientras más me acercaba al fin. Más veía cómo se enrollaban mis problemas. Sin embargo, yo no dejaba de tener una gran paz en el fondo de mi alma, porque solo buscaba la voluntad del Señor. Hermanos, gracias por acompañarme en esta lectura del capítulo 5 de Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. No olviden, hermanos, suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con algún amigo. Nos vemos en el capítulo 6 de Historia de un alma, si Dios lo permite.